Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día un momento muy especial en el pueblo de Israel, en el contexto de esas batallas emprendidas por los macabeos. Ya sabemos, escuchamos ayer, Matatías es el papá. Judas es uno de sus 5 hijos, Judas Macabeo, que después lideró esa revolución en contra de los griegos hasta el momento en que efectivamente vencieron. O sea, contra todo pronóstico, porque el imperio de los griegos y después de los romanos, pues va a ser muy fuerte. Y el pueblo de Israel, por más que tenga un ejército, pues hacerle frente no es fácil. Y pues es obra de Dios el que hayan vencido en esas batallas, porque Alejandro Magno con todo su ejército había invadido todo, o sea, tenía mucha fuerza. Pues fue una pelea como la de David contra Goliat y vencieron. Los israelitas vencieron. Y nos muestra un signo muy interesante: el momento de la dedicación del templo, una fiesta tan importante que en la época de Jesús se va a seguir celebrando. Jesús subió a la fiesta de la dedicación del templo, la dedicación del templo. Y bien sabemos, es el texto de Macabeos, o sea, no se puede quitar. Ahí está el origen de esa fiesta que se celebraba en la época de Jesús. Y el 25 de Casleu coincide con el 25 de diciembre, es diciembre. Es la fiesta que se celebra ese 25 de diciembre. Entonces, es interesante, es muy interesante. Dice, el año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleu, todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley en el nuevo altar de los holocaustos que habían reconstruido. Precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, cuando pusieron sobre el altar del templo la imagen de Zeus y tuvieron que tumbar ese altar, dejar las piedras en un sitio especial porque estaba consagrado de todas maneras, y hacer un nuevo altar, reconstruir un nuevo altar. Entonces, en la misma época, precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, lo volvieron a consagrar, cantando himnos, tocando cítaras, laudes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando al cielo, que les había dado el triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos. Restauraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo celebró una gran fiesta que invalidó la profanación de los gentiles. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar, con solemnes festejos durante 8 días,
a partir del 25 del mes de Casleu. Entonces, es muy interesante ese proceso. Restaurar y purificar el santuario. Restaurar y purificar el santuario. Que inmediatamente nos hace referencia a lo que Jesús va a hacer también en ese contexto cuando expulsa a los vendedores del templo. Expulsar a los vendedores del templo. Purificar el santuario. Y es el momento en que entra Jesús y echa a los vendedores, diciendo: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido, la han hecho una cueva de bandidos. Es necesario saber el contexto de esta situación. Bien sabemos que en el Antiguo Testamento la forma de obtener el perdón de los pecados era a través de la confesión de sus pecados ante el sacerdote y ofreciendo un sacrificio. Eso está en Levítico 5. Mire que la confesión lleva 3.000 años de historia. 3.000 años hace que era la forma de obtener el perdón de los pecados. Se confesaba el pecado ante el sacerdote y según el pecado se ofrecía un sacrificio. Si era un pecado muy grave, había que ofrecer un sacrificio más grande. Y ese es un punto muy importante. Los sacrificios de animales fueron reemplazados por el sacrificio de Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tal como San Juan el Bautista lo presentó ante el pueblo el día del bautismo de Jesús. Lo presentó como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es interesante que cuando Jesús saca a los vendedores del templo, los expulsa, los saca, pues Él mismo es el que se queda ahí. Sacó todos los animales para el sacrificio y Él se quedó ahí. Él se quedó. O sea, Él es ahora quien va a ser sacrificado. Y efectivamente fue así. Es el capítulo 19 de San Lucas, el momento ya previo a la pasión del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, además de los vendedores de los animales, pues estaban los cambistas. ¿Quiénes eran? Pues bien sabemos que en ese proceso de traer, de venir en peregrinación y debían ofrecer el sacrificio de un animal, pues implicaba que traían monedas extranjeras de los distintos sitios en donde estaban viviendo, y era necesario hacer el cambio de la moneda por la moneda del templo. Segundo, la moneda que en ese momento había en el pueblo de Israel, pues había dos monedas. Una era la del templo y otra era la moneda del Imperio Romano, que se fue impuesta por cuando el Imperio Romano dominó todo, pues se impuso esa moneda. La moneda del Imperio Romano tenía en la cara y la inscripción la cara del emperador, o sea, del César, que estaba en ese momento, y que en ese momento era Tiberio. El César era Tiberio, era el emperador. Entonces estaba la cara de Tiberio y pues la inscripción era también del emperador. Ellos impusieron su moneda. Pero como los romanos creían que el emperador era Dios, porque eso es lo que ellos creían, que el emperador era un Dios al que había que obedecer, que era un Dios. Por lo tanto, esa cara y esa inscripción, pues es un ídolo. Así de sencillo, es un ídolo. Es un ídolo, un falso Dios, la imagen de un falso Dios. Esa moneda no podía entrar en el templo, jamás. No es que se le quedó una moneda en el bolsillo, no. Esa moneda no podía entrar bajo ninguna circunstancia, jamás, en el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que cambiar esa moneda, el denario, y cambiarlo por la moneda del templo. Entonces, pues ahí mismo había esa situación fuerte en que se necesitaban los cambistas, se necesitaban. El gran problema es que en ese momento había una crisis en el pueblo de Israel, porque se habían dejado llevar por el mundo,
por las cosas del mundo, se había materializado en una situación de poder, tanto que para subir al cargo de sumo sacerdote ya no era por el que fuera mejor, todo lo contrario, había situaciones muy negativas en ellos. Por ejemplo, Caifás estuvo en el poder un buen tiempo porque pues se vendió al Imperio Romano y les daba ciertos privilegios y beneficios, y pues ahí obtenía también sus mismos privilegios. Les daba plática y bastante, y pues ahí lo tenían en el poder y pues no entraba en conflicto con nadie. Inclusive hubo el caso de algunos de ellos que para subir al poder hacían lo que fuera. Por ejemplo, uno de ellos, que era el que tenía la posibilidad de subir como sumo sacerdote, ¿qué le hicieron? Le cortaron uno de sus familiares, le cortó las orejas para que tuviera un defecto físico que no le permitiera ser el sumo sacerdote. O sea, estaban detrás de ese cargo por el poder que eso implicaba. E implicaba que los que podían vender dentro del templo, claro que pues no era propiamente en el templo lo que es el templo, los muros del templo, eran el atrio del templo, pero aún así era ya un terreno sagrado. Los únicos que podían vender dentro del templo alguna cosa eran los familiares de los sumos sacerdotes. O sea, todo eso había llegado a un nivel de corrupción en que subían al poder y tenían privilegios económicos, lo cual pues no podían hacer otras personas, sino solamente los familiares del sumo sacerdote que estaba de turno. Entonces eso llevó a una corrupción, llevó a convertirse en una mafia y en un tema delicado, muy delicado, porque se volvió un tema económico, se volvió como si fuera un negocio, y en eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, así como ayer les decía, imagínense su casa, la fachada de su casa, el frontis de su casa, y Jesús mirando y llorando, diciendo, si tú comprendieras lo que conduce a la paz. Pues hoy imaginemos a Jesús entrando en el templo que es nuestro cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo. Somos templos vivos. 1 Corintios 3, 1 Corintios 6. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Imaginemos a Jesús entrando en el templo. ¿Qué cosas hay que purificar? Cada uno tiene que mirar en la sinceridad más grande ante Dios. ¿Qué cosas tenemos que dejar atrás? Pensémoslo muy bien. ¿Qué hay en ese templo que es nuestro cuerpo? ¿Qué situaciones de pecado están ahí en el corazón? Pensémoslo bien. ¿Qué es? Seguro que si Jesús entra hoy en ese templo, pues sucede cuando comulgamos, el Señor está contento, está feliz, se siente orgulloso. Pensémoslo bien. En la sinceridad del corazón, ¿a quién vamos a engañar? Nuestro juicio es ante Dios. Uno puede aparentar ante todos que es muy santo, perfectamente, y tener la hipocresía más grande de decir cosas y hacer otras. Perfectamente podemos hacerlo. Pero ¿de qué sirve eso? Dios nos conoce. Él nos conoce plenamente, absolutamente. Él sí conoce lo que hay en el corazón, en nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, los más ocultos, los que nunca materializó, nunca dijo, mire esto, no. Pero Dios sí conoce qué hay en el corazón. Pensemos bien hoy, ¿qué reina en nuestro corazón? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Qué sentimientos albergamos hoy en nuestro corazón? ¿Realmente somos gratos ante la presencia de Dios? Dios nos mira y sonríe. Dice, ese es mi hijo. Piénselo. Esa es mi hija. Piénselo bien. Piénselo bien, con calma.
Piénselo bien. ¿Dios se siente orgulloso de cada uno de nosotros? Yo tengo que pensar eso siempre y especialmente tengo que pensar eso con mi vida y con mi sacerdocio. ¿Dios está orgulloso de mí como sacerdote? Dios me mira y sonríe, dice, ese es mi sacerdote. O Dios me mira y se tapa la cara. Dios me mira y llora como la ciudad de Jerusalén. Él miró la ciudad de Jerusalén y lloró. Imagínense por un instante esa escena tan fuerte. Jesús llorando y diciendo, si al menos tú reconocieras lo que conduce a la paz. Pero no, está oculto a tus ojos. Llegará el día en que te rodearán de trincheras, te sitiarán y apretarán el cerco por todos lados y arrasarán todo con tus hijos dentro y no quedará piedra sobre piedra. Dios me mira y llora. Si al menos tú comprendieras lo que conduce a la paz, porque ¿en dónde buscamos nuestra paz? Llegan las épocas de crisis en nuestra vida y nos refugiamos en el trago. Siendo sinceros, eso es lo que pasa en nuestro mundo hoy. Cuando llega un momento de crisis en nuestra vida, un momento fuerte en nuestra vida, ¿y qué pasa? Nos refugiamos en el trago, en las drogas, buscamos que eso que en un momento nos robaba la paz, ya se olvidó todo porque está bajo el efecto del trago o de cualquier otra droga, porque el trago ya es una droga. ¿En dónde buscamos nuestra paz? A veces hasta buscamos donde no es, porque corremos a buscar paz en la nueva era, que va a incluir el tema de la meditación trascendental Zen, el yoga, técnicas de meditación, técnicas para la respiración, posiciones corporales, no, que es para hacer una mejor oración. 80% de personas que se han metido en ese camino han terminado lejos del camino de Dios. Y consecuencia natural, la reencarnación. En alguna ocasión hablaba con una muchacha que se metió en ese mundo de la nueva era, del esoterismo, de los rituales para la prosperidad, los rituales para la buena suerte, los rituales para que tenga éxito en el amor, los rituales para todo eso. Y esas técnicas de meditación y todo este tema, y se metió a creer en la reencarnación. Es cierto que la gran mayoría de la población mundial cree en la reencarnación, pero ¿qué problema trae eso? Un problema muy serio, porque nos hace creer que esta vida la podemos vivir ahí, como sea. No pasa nada. Que simplemente disfrute la vida, que puede en esta vida ser un desordenado totalmente en su vida sexual, en el trago, en todo, y en la otra sí se pone juiciosito. ¿Qué trampa del enemigo tan poderosa? Hacerle creer que esta vida es un ensayo, no que después se va a reencarnar y ahora sí juiciosito, ahora sí vamos a ser juiciosos. No. Hasta el concepto del karma, que no es un concepto cristiano para nada, no es de Dios. El concepto del karma que dice que si usted en su vida anterior se portó mal, pues ahora le va a ir como los perros en misa. Empezando que si no se reencarna en perro, no hay sea que se reencarna en perro y si le va como los perros en misa. No, mire que es una trampa. Hay dos textos bíblicos muy importantes que nos van a decir que la reencarnación no es. Primer texto, bueno, son muchos, pero quiero destacar dos especialmente. Job, capítulo 19 del libro de Job. Job dice, ojalá se escribieran mis palabras, se grabaran en la roca con cincel de hierro, resaltadas con bronce para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y el último día resucitaré de la tierra y en mi carne veré a mi Dios, mis ojos le mirarán. Serán mis ojos y no los de otro. En mi carne veré a mi Dios. No existe la reencarnación. Además está hablando, resucitaré. Su fe en la resurrección. Y en mi carne veré a mi Dios. Entonces no es en los ojos de un perro que va a ver a Dios. No.
o de una vaca si tiene buena suerte. En la India, en su constitución política, ellos, si una vaca llega y usted vende flores y se comienza a comer todas las flores que usted tiene ahí en su venta, pues toca dejar que la vaca se coma todo. Y hasta ponerse feliz porque un animal sagrado que reencarnó quién sabe quién ahí, está comiéndose las flores. Está en la Constitución, nadie le puede tocar una vaca, pegarle allá a una vaca, lo linchan. Si usted le llega a pegar a una vaca, saca y le pega a una vaca para que ya no se coma más su huerta, que usted está vendiendo ahí lechugas, llegó la vaca, ya está acabando con todo. Si usted se le ocurre sacar y darle con un lazo a esa vaca, lo linchan, literalmente, lo linchan. Pero eso está en la Constitución política. Es un tema complejo. ¿Cuántos han estado buscando su paz por allá, en la nueva era, con los rituales de la prosperidad y no sé qué más cosas? Hay que tener cuidado. ¿Dónde buscamos nuestra paz? Y al menos tú comprendieras lo que conduce a la paz. Ahora, cuando Jesús entra en ese templo, nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué se encuentra? ¿Con qué se encuentra Jesús cuando entra en nuestra vida? ¿No será de casualidad con el odio? Es que me hicieron tal cosa, es que es mi oponente político, él se puso una camiseta de otro color. Se odian porque son hermanos y por la herencia están que se matan entre ellos. Pues cada uno quiere sacar la mejor tajada del ponqué, ¿no? Como siempre ha pasado en ese tema. Se odian por lo que sea, por las mismas diferencias raciales o lo que sea. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Odio, rencor, resentimiento. Es que me hizo daño, me las va a pagar. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué encuentra Jesús hoy en nuestro corazón? Lujuria, miradas lujuriosas, miradas impuras. El mismo tema de la pornografía, cómo contamina, cómo daña el alma, daña la forma de ver la sexualidad, cuando la sexualidad es, primero que todo, un don de Dios para vivir en comunidad, para abrirnos a la vida, para formar una familia, una comunidad de amor y de paso, pues el placer, como una motivación. Pero la pornografía reduce, quita todo, hasta Dios, la familia, valores morales, todo, y lo reduce a placer. Y cuando el placer es lo más importante, pues entra inmediatamente sexo anal, sexo oral, que es la escuela del homosexualismo, ¿sí? Entra las orgías, que estar con varias personas al mismo tiempo, que qué sentiría, ¿sí? Con varias mujeres al mismo tiempo, o varios hombres al mismo tiempo, o un grupo de 500 parejas en una orgía pública, como pasó por allá en Japón en alguna época. Y hay hasta cosas de las que se van a ufanar después, como Guinness, récords Guinness. Es un tema fuerte. El fetichismo con las cosas, o que los vestidos de las fantasías sexuales, que se disfrace de enfermerita, que se disfrace de empleada de servicio, pero con la ropa propia de eso. Pero es su esposa disfrazada como si fuera la empleada de servicio. Eso no está generando en su cabecita el deseo de que qué se sentirá con la empleada de servicio de verdad. Es un tema complejo y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. ¿Cómo está en este momento nuestra vida sexual? ¿Cómo está en ese momento nuestra castidad? No que ve la gente, ¿para qué nos engañamos? Lo que vea la gente es indiferente. Nuestro juez es Dios, que conoce todo. ¿Cómo estamos de verdad ante Dios? Como les decía en alguna ocasión, confesé a una persona que pasaba a comulgar, pero estaba en adulterio, estaba haciéndole infiel a la esposa. Tenía otra persona por allá, distinta a su esposa. Y en medio de su adulterio, para que nadie sospechara nada, pasaba a comulgar. Peor, es pecado de sacrilegio. ¿Qué hay en el corazón? ¿Envidia? ¿De casualidad no estaremos llenos de envidia?
que por qué el vecino tiene más. Claro, pues como él madruga a trabajar y usted no, porque le da pereza madrugar, pues claro, trabajando desde bien temprano, el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Pues le está yendo muy bien. En cambio uno de perezoso que ni se levanta, llegan a las 10, 11 de la mañana y todavía en la cama, pues claro que el otro va a progresar y uno pues no mucho. La pereza, ¿a quién va a dejar progresar? O un vicio, si toda la plática se la gasta en trago, pero el otro que es juicioso, que no está gastando en vicios, pues está teniendo sus cosas. ¿Y qué pasa en el corazón? Nos llenamos de envidia, la codicia de los bienes, llenos de orgullo, de soberbia por cualquier cosa. ¿Qué hay en nuestro corazón? Deseos impuros, deseando a la persona prohibida porque ya está casada. ¿Qué hay en nuestro corazón? Dios sí conoce. El mundo puede ver muchas cosas, pero Dios sí conoce el corazón, Dios sí sabe qué hay. Pues es el día de purificar ese templo que es nuestro cuerpo. Purifiquémoslo. Miremos qué más cosas tenemos que dejar atrás. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Llenémonos de Dios, que es quien tiene que reinar en el corazón, no nuestro ego. ¿Cómo es posible que nuestro ego llene todo el espacio y no quede un espacio para Dios? Porque es así, eso pasa en nuestro mundo. Pues es el día de empezar una vida nueva de la manito de Dios. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso de purificar nuestro templo, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en ese santísimo sacramento. Lo creemos sin dudarlo un solo segundo desde hace 2000 años. Queremos suplicarte, Señor, con humildad, que renueves en todos nosotros la presencia de tu Santo Espíritu, ya que no todos podemos recibirte sacramentalmente. Ven a nuestros corazones espiritualmente y suscita en nosotros el deseo ardiente y profundo de recibirte sacramentalmente, ojalá todos los días. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.